En este video voy a estar hablando sobre lo más difícil de abandonar Cuba. ¡Ay, Coqui! Lo más difícil de abandonar tu país. Lo más difícil de echar en una mochila lo que quepa e irte a buscar, en el caso de los cubanos, libertad, prosperidad y una vida nueva. Lo más difícil de abandonar tu familia, lo más difícil de dejar atrás todo e ir en busca de un nuevo destino. Sobre eso te voy a estar hablando en este video, en el caso particular mío, de Claudia, y creo que de muchos cubanos. Por eso es que este video va a estar un poco enfocado en lo más difícil, desde mi opinión y desde mi perspectiva, que yo considero cuando salí de Cuba. Realmente, lo primero que te tengo que comentar es la separación familiar, porque es lo más importante que tú dejas en Cuba. Por lo menos para mí y para Claudia, lo más importante que nosotros dejamos en Cuba fue la familia, ¿ya? Desgraciadamente, cuando los cubanos emigramos, no podemos irnos todos. Hay gente que sí lo logra hacer porque venden una casa, venden un auto o tenían dinero ahorrado de alguna manera, algún negocio que hicieron, le mandaron el dinero desde Estados Unidos, desde otro país, y pudo irse toda la familia, o capaz que la familia solamente eran 3 personas y bueno, ahorraron el dinero para 3 personas y bueno, vendiendo una casa. Todos estos aspectos que yo te estuve comentando y pueden irse. Pero si nos tiramos para las estadísticas, estoy convencido que la mayoría dejamos familia atrás. En el caso de Claudia, dejó a sus tíos, dejó a su mamá y dejó a su abuela. Y a nuestra perrita Luna, que también es parte de la familia. En mi caso muy particular, yo dejé a, bueno, mi tía, mi mamá, mi papá y mi hermana. Y mi gato Snow. Que anda acabando, gente, anda acabando por la cuadra. Bueno, yo creo que la separación familiar, el tema este de abandonar tu casa y dejar a tu familia atrás, tiene 2 momentos. El primer momento es en el que tú te despides de ellos. Vas hasta el aeropuerto, el avión despega y te vas. Creo que ese primer momento fue bastante duro, fue bastante difícil, no te puedo decir que no. Yo realmente ese día estaba muy nervioso. Hasta el último momento yo no sabía si me iban a dejar montar en el avión, si me iban a dejar pasar por inmigración, pensando en muchas cosas, en la travesía, en todo lo que iba a ocurrir cuando nosotros llegáramos aquí a Uruguay. Tenía la cabeza hecho un bombo, tenía un huracán aquí, caballero. Entonces realmente dentro de todos esos sentimientos que uno iba teniendo, como que ese momento lo guardé en mi memoria, pero realmente, por lo menos yo, no lo sentí tan duro como ahora. Como ahora que llevamos un año y un buen tiempo sin vernos ya. Llevamos más de un año y unos meses, 4 o 5 meses por ahí. Que bueno, solamente podemos ver a nuestra familia a través de una pantalla. Saber de ellos, que cada día la situación en Cuba está más difícil. Saber que nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarlos y que si no los ayudamos, no les puedo ni decir que pueda suceder, la verdad. No sé, comparando entre esos 2 momentos en el que tú te despides, por lo menos yo que me despedí de mis padres, de mi hermana, de mi tía, de mis amigos, en mi casa, y luego este segundo momento de la despedida familiar, que es el solo poder verlo por cámara, el solo poder saber de ellos cuando tú lo llamas por WhatsApp, cuando te mandan un mensaje de buenos días, el saber que si les ocurre algo a ellos, tú no vas a poder estar ahí para ayudarlos, para apoyarlos de alguna manera. En el caso mío, lo único que voy a poder es ayudarlos monetariamente. Ojalá lo que exista, que me los proteja mucho y que no les pase nada. Porque realmente la idea mía no es regresar a Cuba. Jamás he tenido eso en mente. La idea mía es estar junto con ellos, pero fuera de Cuba. A menos que se caiga la dictadura. Sé que no me gusta hablar de política en este canal porque me abrí otro espacio exclusivamente para ellos. Siempre lo comento, pero a veces sale a relucir todo este tema. Realmente mi idea es sacarlos a ellos y vivir felices y contentos en otro lugar, a menos que suceda eso que les dije y que yo sí regrese a Cuba. Creo que son los 2 momentos de la separación familiar y es el primer aspecto que quería hablarles de lo más difícil, que yo considero una de las cosas más difíciles que me han sucedido al salir de Cuba fue eso, la separación familiar. Y evidentemente tenía que hablar de esto de primero porque era lo más importante. Hay otro aspecto bien importante a la hora de emigrar y que es una de las cosas que yo considero más difíciles y es el tema de la cultura. Afrontar una nueva cultura. Yo creo que no es un secreto para nadie que la mayoría de los cubanos escoge
para vivir en Estados Unidos la ciudad de Miami. También hay muchos que viven en Tampa, en otras ciudades del país no, pero creo que cuando tú mencionas Cuba o un cubano emigrado, creo que lo más común es que piense que está viviendo en Miami, y es normal. Digamos que Miami y Cuba están estrechamente relacionadas, donde empezaron, digamos, a llegar los primeros cubanos emigrados o exiliados de Cuba fue a la ciudad de Miami. En esa ciudad la cultura cubana ha estado muy arraigada, o sea, tiene unas raíces muy profundas. Y es que muchísimos artistas que huyeron de Cuba cuando llegó Fidel Castro al poder, pues también se radicaron en Miami. Entonces digamos que ha sido, digamos que la segunda casa para los cubanos, la ciudad de Miami. Pero ¿qué sucede con esos cubanos, como nosotros, que emigramos a un país donde no había una tradición de cubanos inmigrantes? Porque digamos que en los últimos 10 años es cuando se ha visto más cubanos emigrando para Uruguay. Quiere decir de que aquí no hay una ciudad que se pueda considerar que el 90% sean cubanos o cosas así por el estilo, ¿no? La mayoría de los cubanos vienen acá, muchos se quedan, otros aprovechan las olas migratorias y se van para Estados Unidos. Eso es una realidad que hay que decirlo, de ahí que muchas personas piensen que se utiliza a Uruguay como trampolín. Ya tengo un video hablando al respecto, pero es una realidad. Bien, ¿cómo uno afrontó la nueva cultura al llegar aquí? Realmente es un aspecto muy importante, pero te voy a ser bastante sincero. Yo no la he sufrido mucho. La cultura cubana, esa de la música tradicional cubana, la música popular bailable cubana, los artistas más conocidos de dicho género musical, pues se escuchan en todo el mundo. O sea, hoy en día tú puedes encender tu teléfono y ponerlos ahí en YouTube y no pasa nada. Realmente sucede así. Una cosa que sí me chocó muchísimo ha sido, la vida nocturna de acá de Uruguay, que no tiene nada que ver con la vida de La Habana, que era donde yo vivía, o por lo menos los bares, no tienen nada que ver. O sea, realmente, digamos, el ambiente de un bar de La Habana no es el mismo ambiente de un bar de acá de Uruguay. Los de La Habana, desde mi punto de vista, como que están un poco más movidos, capaz que sea por eso, por el tema de la cultura, por el tema de la música, o porque como todos éramos cubanos, sabíamos cómo comportarnos dentro del bar. Estoy hablando bares decentes, no lugares de esto que, imagínense ustedes, se pueden formar broncas y cosas así, porque por alguna extraña razón La Habana está llena de bares, es una realidad. Y no es que los bares de aquí de Uruguay nos sirvan o que hoy son lo peor, no, simplemente una pequeña observación es que en realidad el ambiente de los bares de La Habana, digamos que como la música de Cuba es un poco más movida, es diferente, aquí como que le ponen otro ritmito y no me acaba de convencer. Ya te digo, es mi opinión, no es una cuestión de que sea absoluto así ni nada por el estilo. Capaz que a ti te gusten más los bares de, no sé, de cualquier otra ciudad, más allá de los bares que tú frecuentabas cuando vivías en Cuba. Es una realidad. Y hay una cosa que tiene que ver, hermano mío, con la cultura culinaria, y es que a mí me encanta comer. Pero aparte de que me encanta comer, hombre, aquí lo hay todo, salvo una que otra cosa que no se da en Uruguay, o como los uruguayos no la consumen, pues los comerciantes no la traen a vender. Salvo que una que otra cosa, realmente aquí hay todo para tú poder cocinar como en Cuba. Mira, algo que aquí yo no he visto en ningún mercado son los ají cachucha. Te voy a estar poniendo una foto en pantalla. Capaz que si tú eres uruguayo tú me dices, Fran, en el mercado tal de tal lugar lo venden. Yo realmente nunca los he visto, salvo esto y una que otras excepciones. Realmente lo hay todo y con muchísima calidad. Evidentemente ni hablar de la carne, ni de la abundancia, ni de la variedad de cosas, porque en Cuba, en Cuba no hay nada, señores. Por no haber libertad no hay nada, entonces todo es un problema, todo es un dilema. Así que aquí pues tú puedes, digamos, esparcir realmente la cultura culinaria cubana, la verdadera, la real, la del congrí con carne de cerdo asado, y que eso no sea una vez al año ni nada de eso. Realmente yo como carne de cerdo aquí todos los días, el pollo todos los días, y no es una cuestión de que comer bien sea un lujo o sea el día de cumpleaños de alguien o cosas así. Creo que la parte de la cultura yo realmente no la he sufrido mucho, porque que no me guste mucho el ambiente de un bar tampoco es que para mí sea hoy se acaba el mundo, porque en Cuba yo iba a los bares una vez cuando un cumpleaños, cosas así. Y bueno, aquí sigo tomando mi café. Mira, tengo este, que es un café brasileño, hermano, buenísimo, fuerte como me gusta a mí. Esto lo compro en las ferias vecinales. Ustedes han visto las ferias. Y vaya, para que estén en un nivel de idea, vamos a hacer un poco de café, caballero. Porque cuando hago mate, los cubanos como que se me ponen un poco nerviosos
y celoso y me dice, máquina, ¿dejaste de tomar café? No, hermano, ¿cómo voy a dejar yo de tomar café? Todas las mañanas de esta vida yo tomo café, sí. Es que tomo café y luego existo. Entonces, hoy vamos a tomar café 2 veces para activarnos y terminar este video a tope. Fíjate tú, si la cultura es grande, que hasta una cafetera parecida a las que nosotros usamos allá en Cuba, yo me compré. A ver, que sé que esto se usa en muchas partes del mundo, ¿no? Pero vamos a estar aquí. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta hacerle esto, ¿me? Es una manía que tengo, la verdad, no sé. El tema de la cultura no solamente es la culinaria, la música y eso. Va más allá de todo esto, ¿no? Digamos que engloba todas las artes, tradiciones. Hasta el propio idioma se puede considerar parte de la cultura. Las religiones también creo que se puede, pues, poner ahí dentro del tema de cultura. Y desgraciadamente en Cuba, después de la llegada de Fidel Castro al poder, todo ha estado tan mezclado, pero de una forma tan asqueante con la política, que a mí la cultura era algo que me daba igual. No te voy a mentir diciéndote que yo nunca fui a un concierto de artistas cubanos ni nada de esto, porque, hombre, mentira, ¿para qué te voy a mentir? Sí iba a los conciertos, incluso conciertos de artistas internacionales que cantaban en Cuba y los disfrutaba porque iba con mis amigos, capaz que porque tenía un poco más de inocencia, no había despertado del todo, o porque, hombre, no te queda más remedio y tú dices, a ver, brother, estoy aquí en Cuba, amargado, concierto de fulano de tal, me cuesta 50 pesos, voy a ir. Y se acabó, yo nunca voy a juzgar a nadie, por eso la verdad sería una tontería. Pero llegó el punto de que había muchos artistas de estos involucrados de tal manera con la política, y todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando, apoyando directamente al Partido Comunista, que a mí ya se me quitaron hasta las ganas de ir a un concierto, de ir a un evento. Realmente no valía la pena. Y en los últimos años, con el tema de la pandemia, todo cerrado, las protestas, todo esto, ya digamos que hubo una ruptura en Cuba en todos los sentidos, que yo pues me sentía como que no estaba en Cuba. Y capaz que al emigrar para Uruguay no sentí mucho eso de uy, ahora aquí ya no tengo mis artistas preferidos que yo iba a sus conciertos o cosas así. Realmente no, lo disfruté cuando estuve ahí, muchos los dejé de escuchar, otros ya ni cantaban y bueno, la vida sigue, caballero. Por eso creo que la cultura ha sido uno de los aspectos que te voy a contar en este video, que me afectó un poco, pero tampoco la gran cosa. Vamos a ser sinceros, caballero. Yo emigro a Uruguay y después de emigrar yo me entero que a mí me falta esto. Mira para acá. Y realmente yo no sé qué yo me hubiera hecho. Porque el café es una cosa. Óyeme. Muy pocos cubanos yo conozco que no toman café. Pero te estoy hablando muy pocos. No es que yo conozca a toda Cuba. Muy pocos. Entre ellos Claudia. No toma café. Esto es como el uruguayo que no toma mate. Existen, caballeros. Y es normal. Esto es cuestión de gusto. Yo aquí ando un poco de chucho. Esto no es nada del otro mundo, ¿no? Pero realmente, mira, cuando yo llegué aquí y yo entré al mercado para el café, de las primeras cosas que compré, recuerdo que era marca Águila, una cosa café Águila, una cosa de ese. Digo, bueno, y esto, todos los cafés aquí tienen que estar buenísimos. Cuando yo lo hice en la cafetera, no es que el café no estuviera bueno, es que era aguado. O sea, el café cuando tú lo colabas salía aguado, porque no es este tipo de café. Ustedes saben que hay café que son instantáneos, café expreso, café esto, café lo otro. Ese café era así, era aguado. No es del que me gustaba a mí. Ya, más eso ustedes habían, no sé, más de 25 tipos de café. Y yo acababa de llegar, que iba a saber yo que ese no era el que me iba a gustar a mí. Hasta que los cubanos, tú sabes, ya somos como 10.000 aquí en Uruguay, una cosa de esa. Me dijeron, no, mijo, tienes que ir a la feria y comprar los cafés brasileños, porque son lo más parecido
al café bueno que tomamos en Cuba, no es mezclado con chícharo que venden en dólares, o el café La Llave, Café Pilón, Bustelo y todas esas marcas que no hay comparación. Bien, no hay comparación. Si yo llego a emigrar por Uruguay y veo que me falta el café, hermano, difícil. Al final lo voy a afrontar con toda la tranquilidad del mundo, pero ya te digo, difícil. Otro de los aspectos que yo considero que ha sido de las cosas más difíciles al salir de Cuba ha sido el tema económico, pudiéramos mezclarlo con logístico, tema de papeles, afrontar, digamos, las nuevas leyes al país donde tú vivas, afrontar, digamos, el nuevo sistema económico. Capaz que si usted vive en México, emigra hacia Estados Unidos o hacia otro país, si usted vive en Brasil y se va para España, vive en Colombia y emigra para, no sé, cualquier otro país que no sea Cuba, bien, pues no va a suceder nada en el plano económico. Saliste de capitalismo para capitalismo. Los cubanos salimos de un socialismo ahí rancio, cheo, hacia el capitalismo, ¿ya? Entonces, afrontar qué cosa es el capitalismo realmente, o sea, no es una cosa que tú asimilas el mismo día. Esto es un proceso. Tú llegas, te impactas con todo lo que ves, empiezas a aprender sobre leyes, sobre impuestos, sobre las cosas que tienes que pagar, el valor real de las cosas, oferta y demanda. Tienes que empaparte muy bien en todos esos aspectos. O sea, no es una cosa que tú vayas a aprender el primer mes ni nada de esto. Es para cogerlo con calma. Cuando un cubano dice coger, es decir, tomar. Voy a coger la taza de café. Lo menciono porque hay muchos lugares donde coger significa tener relaciones sexuales y no es nada de eso. ¿Ok? Pues, bueno, en fin, una taza. Miren qué negrito ese café, caballero. Magnífico. Entonces, adaptarte a todo esto también es un fenómeno, pero un fenómeno bien interesante. Porque nosotros aquí abrimos una empresa para poder monetizar YouTube y eso conlleva a tener que pagar impuestos, a tener que estar al día con todo eso. Además de tener ese tipo de responsabilidades, pues tratar de llegar al dinero para poder nosotros vivir acá. Y con vivir acá me estoy refiriendo a que vivan la gente en Cuba también, ¿no? O sea, tenemos que ayudar a nuestra familia sí o sí. Si no, tú sabes lo que sucede. Entonces, todo ha sido una gran experiencia. La sigue siendo porque todos los días me despierto pensando en cómo seguir evolucionando, cómo seguir creando cosas y viendo que funcionen, ¿no? Porque tenemos de todo. O sea, hemos inventado aquí de que amo Uruguay muchas cosas. Tenemos otras en mente, otras que están por salir este año. Así que poco a poco, tranquilo, todo se va a dar. Pero el tema económico es fundamental. El tema de los papeles, bueno, cada país tiene su manera de regular a las personas, de que sean legales, que nosotros estamos legales, pero todo el mundo le llama legal a ser residente ya. Bien, no es que en Uruguay los que sean refugiados no son legales. Estamos legal porque si no, no pudieras trabajar, no pudieras andar por la calle, no pudiéramos alquilar, no pudiéramos hacer nada. Puedes hacer todo lo que te dé la gana. Lo que, tú sabes, la gente le llama a estar legal a ser residente, porque realmente todo el mundo quiere ser residente. Bien, eso ha sido un gran desafío. Pero dentro de esos dos aspectos, de legalizarnos y el económico, creo que el económico ha sido el más impactante, el más difícil. Porque llegar acá, aprender a saber qué cosa está caro o qué está barato, eso nos llevó tiempo. Nos llevó tiempo y perdimos mucho dinero en eso. Porque realmente no conocíamos el valor de las cosas, no sabíamos si esta taza me la vendían en 300 pesos y estaba cara. Y capaz que en otra tienda, en la al lado, esta misma taza costaba 100 pesos y nos ahorramos 200 pesos que son como 5 dólares. Entonces es complicado, gente. Y no solamente los que migran para Uruguay, los que migran para Estados Unidos, igual incluso mucho más porque la economía es más grande. No sé, capaz que haya otro tipo de impuestos, haya que pagar otras cosas. Tú tienes que afrontar todas esas cosas cuando tú llegas a ese país. Hay gente que lo afronta muy bien, la mayoría de todos lo afronta muy bien. Hay otros que no, hay otros que se deprimen, hay otros que se frustran, no dan pie con bola, no entienden la jugada, cometen errores graves en temas de pedir dinero prestado, abusar de tarjetas de crédito y se enredan. Mi consejo es que vayan poco a poco con calma. No tienes por qué ir alante de los bueyes. Tú detrás de los bueyes, en la carreta, ahí tranquilo, pim pam, sobre la marcha, poco a poco. Y las cosas van a ir saliendo. De corazón te lo digo.
en este aspecto, hermano, me senté en la silla y todo, en este aspecto, mira, vamos a hablar del miedo a lo desconocido. Sí, ha sido una de las cosas más difíciles y te voy a comentar por qué. Dentro del miedo a lo desconocido, dentro del aspecto psicológico, ¿ok?, está el de adaptarse a una nueva sociedad y a un nuevo sistema político. Vuelvo y te repito, si saliste de México para Estados Unidos, saliste de una libertad, de una democracia para otra libertad y otra democracia. Que capaz que cambien algunos aspectos a la hora de elegir un presidente o una que otra cuestión política, pero sigue siendo libertad y sigue siendo democracia, tanto en México como en Estados Unidos. Nosotros los cubanos salimos de una dictadura comunista, como la del Partido Comunista, hacia una democracia. Y buscando en internet, tú te enteras de que Uruguay es una de las pocas democracias plenas que hay en el continente. Y bueno, no quiero parecer aquí como que estoy agrandando la cosa o tal así, pero digamos que es una de las democracias en las que más se confía en toda América. Realmente cuando tú buscas los datos que demuestran esto que yo te estoy diciendo a ti, son bastante alentadores. Entonces, salimos de un país donde literalmente la ley es la que le dé la gana de poner el Partido Comunista, que si tú te opones a ellos te meten preso o cualquier tontería, a llegar a un país donde tú vas a tener por constitución derecho a absolutamente todo. Tienes derecho absolutamente a todo, así tal cual está reflejado en la constitución. Bien, hay leyes y cosas que regulan la sociedad, es normal, pero cuando me estoy refiriendo a que tienes derecho a absolutamente todo, es a que tienes los mismos derechos de todos los uruguayos, excepto votar porque somos refugiados o residentes. Pero cuando seamos ciudadanos podemos votar igual en las elecciones. Y eso, gente, es una garantía, pero que yo no te explico. Una garantía enorme. Solamente tú saber que estás en un país donde el Estado como tal, las instituciones estatales, no te van a juzgar por tu manera de pensar, es increíble. Porque que otra persona te juzgue por tu manera de pensar, bueno, está en su libertad. Así funciona esto, ¿no? Él tiene la libertad de pensar, de opinar contrario a ti y todos tienen que convivir tranquilamente. Bien, pero el Estado como tal, la policía, las fuerzas de inteligencia no van a venir a cuestionarte, ¿no? ¿Por qué tú estás diciendo esto de este partido? ¿Por qué tú estás diciendo esto de este otro partido? Realmente cuando yo llegué aquí a Uruguay, al paso de algunos meses, yo me abrí mi canal de opiniones para hablar explícitamente de política. Critico el socialismo porque lo viví, yo lo viví 28 años de mi vida. ¿Qué cuento me van a hacer sobre el socialismo? Por eso es que lo critico, por eso es que hablo de él y por eso es que te cuento cómo es vivir en un país gobernado única y exclusivamente por un partido comunista cuya economía y sistema se rige bajo el sistema socialista. No es que yo leí el libro de Marx y es por eso que te estoy comentando. No. Yo lo viví y te estoy contando mi experiencia. Dato mata relato, olvídate de eso. Por eso es que mucha gente se ha enfadado conmigo cuando en ese canal empecé a criticar a la dictadura y al socialismo, porque ellos tenían una idea en su mente y les ofendió, no sé. Por eso es que te digo que todo el mundo es libre, hay libertad, hay democracia. Para yo poder decir eso, aún siendo refugiado, o sea, brother, a mí todavía, a veces hay días en los que yo digo, hermano, ¿cómo es posible esto? Brother, 28 años viviendo en el monstruo, le conocimos las entrañas, salimos del monstruo, llegamos a lo que es el mundo real y a veces nos cuesta mucho tiempo adaptarnos a muchas cosas. El último aspecto que yo considero que ha sido de las cosas más difíciles de afrontar una vez que salí de Cuba ha sido el miedo al futuro. Realmente, cuando tú estás en Cuba, tú estás con tu familia. Tu familia por lo general tiene una casa. Mala, buena, regular, sencilla, pero tienes una casa. Con 4 o 5 generaciones dentro, pero tienes una casa. Con tu mamá, con tu papá, o con tu padrastro, o con tu madrastra. En muchas ocasiones con tus tíos, con tus primos, tus abuelos. Ya te digo, muchísima gente viviendo dentro de una misma casa. Muchísimas personas que piensan diferente a ti, de distintas generaciones, con distintas costumbres, distintas maneras de ver la vida. Es complicado, yo viví así un tiempo, hasta que las cosas fueron tomando otro rumbo. Y como yo, cientos y cientos y miles de familias cubanas
vivieron igual, varias generaciones dentro. Todo el mundo sabe de lo que yo estoy hablando. A mí me encanta mi familia, yo la amo, los amo a todos. Pero todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo, ¿no? Malo, bueno, regular, están ellos ahí. Capaz que te tiren una mano. Capaz que tengas un techo donde dormir. Y tú digas, bueno, caballero, si pierdo el trabajo, por lo menos tengo un lugar donde estar. Cuando tú sales de Cuba, todo depende de ti. Y con esto no quiero meterle miedo a nadie. Si tienes el dinero y las ganas de salir de Cuba, vete. Vete, hermano, porque la libertad lo vale todo. La libertad vale tener miedo al futuro, la incertidumbre de si esto, si va a suceder aquello, la incertidumbre de mi madre, no puedo perder el trabajo. La libertad vale todo eso. En serio te lo estoy diciendo. No quiero que se malinterprete esto que estoy diciendo de que en Cuba tenemos a la familia y aquí solamente nos tenemos a nosotros. Lo que quiero decir es, y no te voy a mentir, hermano, a veces yo pienso y digo, brother, ¿cómo será? ¿Cómo será la vida nuestra de aquí a 5 años? Siempre pienso de manera positiva, ¿no? En que todo va a salir bien, que todos los planes van a funcionar, y si no funcionan seguimos intentándolo, ¿ya? Porque al final en Cuba era así. O sea, en Cuba teníamos una manera de ver la vida. Apareció el fenómeno de YouTube. Entré en él, funcionó hasta cierto punto. Y bueno, logramos salir de Cuba gracias a YouTube. Y hemos evolucionado cantidad gracias a YouTube. Y vamos a seguir trabajando en YouTube por muchos años más. Pero lo que te quiero decir es eso. Sucede algo extraordinario. Y en Cuba tienes a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos, no sé. Hay mucha gente que me va a decir no máquina, pero en muchas ocasiones la familia ni te ayuda, es verdad. Ni te ayudan. Hay familias que son así. Yo estoy hablando desde mi punto de vista. Y vuelvo y repito, no es que le esté echando miedo a nadie. Para nada. Cuidado con eso. Si tienes en tu mente irte de Cuba, tienes el dinero y las ganas de echar para adelante, vete. Es de las mejores decisiones que vas a tomar en tu vida. Porque la libertad vale todo esto. La libertad vale el miedo a lo desconocido. La libertad vale el temor a cualquier cosa. La libertad vale el hecho de tener que separarte de tu familia. Pasar por todos esos momentos, extrañarlo, la añoranza. El querer ver el barrio tuyo, aunque sea así, todo estartalado, aunque sea por un minuto. La libertad vale todo eso. La libertad vale todo. Porque es lo más importante que tiene el ser humano. Así que si estás pensando en irte de Cuba, olvídate de todos los miedos y arranca para adelante. Vas a pasar por todo este proceso de emigrar que es bien complicado, pero que nada te detenga, hermano. Realmente que nada te detenga. Creo que es lo más que puedo decir así para cerrar el video y que no se me malinterprete de que Máquina está echándole miedo a la gente, de que hoy nos sacan de Cuba ni nada de eso, porque conozco todas las opiniones. Recuerden que yo estoy arriba del tema de política y Cuba y conozco a mis paisanos y sé casi todas las maneras de pensar de todos los lados, ya de los que dicen ser comunistas, de los que dicen no ser comunistas, y sé por dónde se tiran las piedras. No estoy aquí diciéndole a nadie que se quede en Cuba ni nada de eso, al contrario, vuelvo y repito, la libertad es lo más importante y tú la mereces, y si tienes la posibilidad, vete y pruébalo, de corazón te lo digo, verás que no te vas a arrepentir. Espero de corazón que este video les haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like, que eso me ayuda muchísimo. Tú miras el video y le das like. No, que estoy viéndolo de un televisor. Le das back, le das para atrás, subes y ahí va a estar el botoncito que dice like. Tú lo tocas y ya. Te suscribes ahí también. El 60-50% de las personas que ven los videos no se suscriben. Suscríbete al canal, ¿ok? Déjame un comentario abajo con tu opinión y nos vemos en una siguiente oportunidad.